Hola, ¿qué tal, gente? Soy Mauro y comenzaremos la revisión de edema pulmonar, de edema agudo de pulmón, EPA, que es también considerado como el perfil B de la insuficiencia cardíaca aguda. La presentación no es muy larga, ni a comparación del síndrome coronario agudo. La verdad es que me ha costado recopilar información sobre esto y la verdad es que del MinSal encontré muy poco. Así que espero de todo corazón que esta presentación os pueda servir. Que realmente la recopilación, como de las migajas de que encuentro de un lado y de otro, mucho más entretenido, la verdad. O sea, mucho más acotable, digamos. Bueno, hay que saber que el edema pulmonar agudo, que lo vamos, por sus siglas, lo vamos a hablar como EPA, es un síndrome producido por la ocupación de los espacios alveolares por líquido y cuyas principales manifestaciones son la disnea y la hipoxia. Se puede clasificar según su origen, que puede ser cardiogénico y no cardiogénico. Su nombre lo dice si pertenece o no a la patología del corazón. Esto también nos habla de la prevalencia. Pues, si lo separamos en cardiogénico y no cardiogénico, quiere decir que los más prevalentes van a ser cardiogénicos. En los cardiogénicos vamos a tener que el intersticio pulmonar y los alveolos son ocupados por transudados plasmáticos a causa de un incremento de la presión hidrostática en las venas pulmonares. Y por el contrario, el no cardiogénico no tiene estas alteraciones hidrostáticas, sino que más bien tiene un aumento de la permeabilidad capilar y esta es la que termina movilizando líquido y proteína. Los tipos más frecuentes de no cardiogénicos tenemos la lesión pulmonar aguda y el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Existen otros que son mucho menos frecuentes y de esto pondré varias tablas más adelante, pero existen enfermedades neurológicas, reexpansión o reperfusión, embolia pulmonar, toxicidad por opioide o salicilato, ascenso a grande altura, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí vamos a revisar alguno que otro. En cuanto a la epidemiología, hay que saber que en Chile no existe un dato específico sobre cuántos edemas pulmonares agudos se consultan en la urgencia y esto básicamente tiene que ver que en el fondo la persona que tiene un edema pulmonar agudo tiene otras causas primarias, que es lo que son causas que terminan produciendo edema pulmonar agudo, por lo tanto es un poco más complejo llevar la cuenta de quienes tienen estas causas sabiendo que hay otras causas primarias. Pero se sabe que las atenciones que se dieron dentro del 2014 y el 2015 en urgencia, aproximadamente un 27% de estas corresponden a patologías respiratorias y hay que saber que el edema pulmonar agudo obviamente no es de las causas más frecuentes respiratorias, pero sí una de las causas importantes de las consultas en urgencia. Y esto tiene un impacto importante porque muchas veces necesitamos hospitalizarlo y muchos de estos pacientes caen en UCI. Entonces esa es la gran importancia que también tiene. Y saber que en 2014 se registraron alrededor de 1.801 egresos hospitalarios en el país por edema pulmonar agudo, con un promedio de atención hospitalaria de 7,4 días. De estos, un 95% corresponde a pacientes mayores de 45 años, siendo el grupo más afectado los pacientes de 65 y 79, o sea, el 44%. Son pacientes más bien mayores. Bueno, como el nombre lo dice, edema pulmonar agudo, llega líquido a los alvéolos y esto obviamente interfiere con el intercambio gaseoso produciendo los cuadros típicos de disnea. Aquí tenemos la odiosa curva de Frank Starling que hemos visto en fisiología en algún momento, en donde va aumentando la precarga y el corazón puede ir eyectando, teniendo más volumen en la sístole. Hasta que llega un momento en donde llega tanto volumen al corazón que ya ya no puede realizar sus modificaciones que permiten compensar este gran volumen. Entonces llega en un momento en la curva de Frank Starling que se llama la meseta finalmente, que el corazón no logre ganarle a la precarga, digamos, no logra ganarle al volumen y por lo tanto finalmente el corazón empieza a hacerse daño a sí mismo. Y ahí es cuando empezamos con la sintomatología que conocemos. Aquí hay otro cuadrito porque tienen que saber que el edema pulmonar agudo es parte de la insuficiencia cardíaca aguda realmente. Lo que ocurre es que el edema pulmonar agudo es el más frecuente dentro de la insuficiencia cardíaca. Y dentro de la insuficiencia cardíaca nosotros podemos establecer los pacientes en distintos perfiles y esto tiene que ver básicamente si los pacientes son... hay cuatro tipos, pueden ser calientes o fríos y pueden ser húmedos y secos. También en este cuadro habla de tibio, pero realmente tibio, caliente es lo mismo para esta clasificación. De esto tienen que saber que los húmedos son los pacientes que tienen congestión, que tienen edema, que tienen aumento de la precarga, que tienen más líquido en general, etcétera.
Por lo tanto, esos son los húmedos y los secos serían los pacientes que no tienen congestión. Y por otro lado tenemos los pacientes calientes, que son los pacientes que están normal, y los pacientes fríos, que son finalmente los pacientes que tienen problemas de la perfusión y que tienen literalmente frío. O sea, tú ves la extremidad inferior, están pálidas, heladas, sudorosas, etcétera. Con eso tiene que ver. Y hay que saber que además de todo esto, los pacientes que tiene que ver con la temperatura, básicamente con la perfusión, van a tener que ver más bien con el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco está bajo, le llega poca sangre, en este caso a las extremidades inferiores, y por eso estas están más heladas. Y, por, y bueno, ya es lo que ya dije, que el húmedo y el seco tiene que ver básicamente con la congestión. Entonces, si aquí se fijan, el perfil B es finalmente el paciente que tiene edema pulmonar es el paciente que está húmedo y caliente. Aquí tenemos bastante más clasificación que ustedes pueden detenerse a leer. Saber que en la hipoperfusión están los síntomas de extremidades frías, sudorosa, oliguria, confusión, presión de pulso bajo y congestión, por otro lado, que es más del edema pulmonar agudo. Y hay congestión pulmonar, obtornea, disnea parasítica nocturna, edema periférico, ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva, ascitis y reflujo hepatoyugular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que saber que este perfil B, que realmente hablar de perfil B es lo mismo que hablar de edema pulmonar agudo, corresponde entre un 50 y un 90% de la insuficiencia cardíaca aguda. O sea, es el perfil más frecuente. Es además el de mejor pronóstico y es el típico paciente que está caliente y húmedo, que realmente solamente tiene problemas de congestión, porque que esté caliente significa que no tiene problemas de perfusión. Revisemos la fisiopatología. Aquellos pacientes que tienen causa, o sea, que su edema pulmonar agudo es de causa cardiogénica van a tener un aumento de la presión capilar y esto va a hablar de que va a tener un enclavamiento pulmonar que es mayor es mayor a 18 miligramos de mercurio. Si es menor a esto, me habla obviamente de que la causa tiende a ser no cardiogénica. Esto obviamente se puede evaluar. Y hay que saber que el aumento de la presión de llenado está elevado a nivel cardíaco y esto ya puede ser por una disfunción ventricular sistólica o diastólica y puede también tener que ver con patología valvular. Más adelante vamos a ver un poquito más las causas. Ya dijimos que en el edema pulmonar agudo, que no es de causa cardiogénica, realmente no hay hay una alteración más bien de la permeabilidad capilar. Y entre esos tenemos el distrés respiratorio, en donde existe un daño en la membrana alveolo-capilar y esto permite mayor filtración. No solo de plasma, sino que también tiene que ver con las proteínas. Y como en este hay aumento de la filtración, no solamente pasa plasma, sino como ya lo como mencioné, pasan proteínas. Yo al realizar las evaluaciones voy a encontrar que hay un 60% más de proteína en estos líquidos versus a menos de 45% del cardiogénico. Es decir, si yo tengo un valor de plasma de 100, o sea que en la sangre tengo 100 miligramos de proteína, por ejemplo, en los fluidos alveolares voy a encontrar que hay más de 60 y en los cardiogénicos menos de 45. Eso igual lo miraremos adelante. Y en las causas no cardiogénicas también vamos a encontrar que van a haber valores liberados en respuesta a la anoxia que afecta a los capilares en este caso. Y esta va a haber interleuquina 1, interleuquina 8 y TNF. Y estos jugarían el rol principal en aumentar la permeabilidad. Bueno, aquí la junto muchos factores. De aquí voy a... tienen que pensar que la guía, yo no encontré exactamente una guía del MinSal que hablase de edema pulmonar agudo. Esta imagen es de la guía del MinSal, sino que hablaban de insuficiencia cardíaca aguda. Y entre todas esas está el edema pulmonar agudo. Y voy a hablar rápidamente sobre las causas, que están principalmente infarto, isquemia miocárdica, valvulospatía, arritmia, FA, flutter, todas las arritmias casi pueden producirlo, bradicardia, trastorno de conducción, infecciones pulmonares, urinarias, endocárdicas, insuficiencia renal, consumo de alcohol o drogas, hipertensión, embolia pulmonar, fiebre, anemia, trastorno de la función tiroidea. Obviamente esos últimos son un poquito más raros. Y hay que saber que entre los más frecuentes, los datos del ICARO dicen que tenemos principalmente falta de adherencia al tratamiento, o transgresión alimentaria, infecciones y FA. Esto obviamente dentro de lo que podría ser un paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Entonces los pacientes vienen y me consultan porque tienen disnea extrema, agitación y ansiedad, sensación de asfixia.
Con frecuencia también presentan tos productiva asociada con esputo teñido de sangre, palidez, cianosis y sudoración abundante. Algunos pacientes expulsan espuma por la boca, la hemoptisis franca es inusual y evidentemente nosotros tenemos que en estas características valorar cómo está la perfusión, que es lo más importante. Con esto medimos signos vitales y lo primero que, además de la clínica que del paciente frío, sudoroso, puede llegar con un síndrome confusional agudo, etcétera, puede llegar soporoso, en coma, etcétera, etcétera, etcétera. Saber que yo voy a medir los signos vitales y voy a ver cómo está la pH y si está menor de 100, menor de 90, ya me puede ser un valor bastante significativo para decir este paciente evidentemente está hipotenso, pero además hay que considerar que muchos de estos pacientes van a ser pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica y por lo tanto son hipertensos y por lo tanto, o sea, bueno, la gran mayoría van a ser hipertensos y por lo tanto un paciente que maneja normalmente presiones de 200 con 120, por ejemplo, si ese paciente llega a 110 con, no lo sé, con 80, este paciente que baja también abruptamente sus presiones igual va a tener síntomas de hipoperfusión porque él está acostumbrado a tener como el doble de presión, a pesar de que ahora sus presiones sean normales. Eso también hay que tenerlo bastante claro. Y lo que nosotros vamos a encontrar son sibilancias abundantes, o sea, podemos encontrar sibilancias, que habla más bien de un corazón asmático, y saber también que obviamente todo este ruido igual va a ser un poco más difícil para intentar de encontrar algún soplo o algún ruido. Hay que saber que con frecuencia encontramos ritmo de galope, que esto corresponde a la fusión la fusión del tercero y el cuarto ruido, y cada vez que nosotros encontramos un tercer ruido, lo primero que tenemos que pensar es en aumento de la precarga, aumento de los volúmenes, y por lo tanto es un paciente que evidentemente hay que estudiar. Eso es válido independiente de qué patología estemos revisando. Así que también podemos detectar algunos signos de insuficiencia ventricular derecha, y esta tiene que ver principalmente con la distensión de las venas del cuello, la yugular y el edema periférico. Aquí tengo un pequeño cuadro sobre que habla sobre las características cardiogénicas y no cardiogénicas que ustedes pueden leer tranquilamente. Y vamos directamente a los diagnósticos y diagnósticos diferenciales. Primero llega el paciente y evidentemente a la urgencia porque probablemente va a estar con disnea, y yo lo que tengo que hacer es una valoración rápida del paciente para saber cómo está, qué cuadro y intentar de buscar la etiología. Ver si el paciente está consumiendo algún fármaco, ver si el paciente tiene insuficiencia cardíaca crónica y todo lo que tenga que ver con con los síndromes metabólicos, etcétera. Eso me va a orientar. Y, o sea, puedo tener ese paciente y por otro lado puedo tener el paciente que no tiene ninguna característica de nada y que me consulta porque viene con disnea, yo le ausculto y encuentro crépito grande en una gran cantidad de subbases pulmonares. Entonces, dentro de los síntomas también tenemos la disnea, la tos y la historia de ortornea y disnea paroxística nocturna. Estos dos últimos obviamente me hablan más bien que la patología está por el lado de lo cardíaco. Al examen físico puedo encontrar que esté taquipnéutico, puede tener disnea y puede estar utilizando musculatura accesoria. Evidentemente esto depende de qué tanto líquidos tengan los pulmones. Puedo encontrar estertores crepitantes y sibilancia en ambos campos pulmonares. Y otro de los signos que también puedo encontrar, que es de lo más importante, es la ingurgitación yugular y el edema de extremidades inferiores. Más adelante igual lo revisaremos. Entonces, dentro de la valoración inicial, lo más importante es ver cómo está el paciente y lo más importante, entre otras causas, va a ser cómo está perfundido. De esto saber que si el paciente está hipoperfundido, es evidentemente un signo de peor pronóstico y cambia bastante las conductas que vamos a tomar. Y entre los casos de hipoperfusión, evidentemente hay menos perfusión, va a haber alteración del estado mental, va a haber disminución de la diuresis, piel pálida, sudoración y frialdad de las extremidades. El paciente frío. Evidentemente, esto es dentro del paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Esto no necesariamente es un edema pulmonar agudo. Entonces, la hipotensión también podría indicar una disfunción ventricular severa y finalmente llegar a shock cardiogénico. Evidentemente, los pacientes que tienen problemas de la perfusión van a ser pacientes mucho más graves. Una vez que uno ya realiza la evaluación primaria, uno puede determinar qué va a hacer con el paciente. Entonces aquí tengo otro cuadrito más donde puedo valorar las causas, si son cardiogénicos, no cardiogénicos o tienen que ver con la adherencia y relacionados a problemas de salud. Lo voy a leer más o menos rápido, que son dentro de los cardiogénicos: infarto, patología valvular, FA, otra arritmia, progresión de la disfunción cardíaca subyacente, miocardiopatía inducida por estrés, sustancias cardiotóxicas, disculpen, como alcohol, cocaína o algunas drogas,
quimioterapia, falla de marcapasos, no cardiogénicas, tenemos falla de sobrecarga de líquidos, por ejemplo, le ponen una vía venosa y le dieron mucho líquido que no correspondía, hipertensión severa, falla renal, tromboembolismo pulmonar, el TEP y otras causas, anemia, hipo o hipertiroidismo, fiebre, infecciones, diabetes, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, ustedes pueden dedicarse a leerlo, pero las causas son múltiples. Evidentemente, en las primeras aproximaciones uno debería buscarlo. Aquí hay otras causas de causas no cardiogénicas comunes. Tenemos sepsis, transfusiones múltiples, aspiración de contenido gástrico, fractura múltiple de huesos largos, neumonía, contusión pulmonar, obstrucción de las vías aéreas, múltiple. Y aquí tengo otras menos graves que no me voy a detener en ellas. Y aquí tengo otra diapositiva que robé por ahí que tiene muchas más otras más cosas que se las puede leer tranquilamente. Evidentemente, al comienzo a mí me interesa saber si el paciente tiene un EPA que es cardiogénico o no. Y ahí seguirá realizando el análisis. Aquí puedo seguir haciendo más valoración clínica según el gasto cardíaco, según si encuentro algún soplo, si encuentro galope, crepitante húmedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí quiero hablar un segundito sobre los exámenes de laboratorio, saber que el paciente, yo le voy a hacer una radiografía de tórax, como a casi todos los pacientes que presenten dolor torácico y disnea, y si tiene cardiomegalia y tiene distribución periliar, ya voy a saber que este paciente tiene alteración del corazón, por lo tanto tiende a ser cardiogénico. En cuanto a la presión capilar pulmonar, es mayor de 18 en los pacientes con patología del corazón y que las proteínas líquido pleural suero van a ser menos de 0,5, que ya dijimos que que la patología no cardiogénica va a pasar más proteína hacia el alveolo. Entonces las proteínas del líquido pleural en suero van a ser de 0,8 en la patología no cardiogénica. Así que continuamos hablando, la manifestación más frecuente, ya hemos hablado bastante de esto, disnea, tos, expectoración serosa, cianosis, tartorial alveolares, galope ventricular, ansiedad, diaforesis, ortornea. Y aquí se viene un poco más detenido porque esta diapositiva ya la hice yo más o menos más detenido, con un poco más de amor. La clínica de este paciente es húmeda, o sea, ya dijimos que el paciente es húmedo caliente, pero caliente realmente habla de que es normal. Si el paciente más normal del mundo sería caliente y seco en este caso. Este paciente es húmedo y hay que saber que nos vamos a encontrar un derrame pleural que siempre va a ser mayor a la derecha, eso hay que tenerlo bastante claro, y tiene que ver que por el lado izquierdo hay mayor drenaje venoso, por lo tanto la mayor cantidad del derrame se va a drenar. En cambio, si el derrame fuese igual en ambos campos pulmonares o fuese mayor a la izquierda, ya tenemos que pensar en otra patología muy probablemente. Y evidentemente aquí la anamnesis y la clínica nos tienen que ayudar bastante. Pero siempre debería ser mayor a la derecha. Y entre los cuadros que podrían tener esta diferencia, que sea mayor a la izquierda o que sean iguales, tenemos el TEP, el cáncer, neumonías graves, etcétera, etcétera. Hay muchos. Hay que saber que otra de las características que vamos a encontrar estertores crepitantes, y esto también van a ser mayor a la derecha por lo que ya hemos explicado. Y cuando estos crépitos son del 50% de todo el pulmón o 2/3, vamos a hablar de que estamos en un edema pulmonar agudo o más bien un franco edema pulmonar agudo. Este es el paciente ya que está bastante ya complicado, que va a tener todas las características que nosotros conocemos. Generalmente suele ser bilateral además. Otra característica bastante importante que nos habla bastante de que efectivamente es un paciente con edema pulmonar agudo es la ingurgitación yugular. Esta normalmente, puede llegar hasta 1/3 del diámetro, digamos, de la yugular. Si supera el 1/3, ya hablamos que efectivamente tiene ingurgitación yugular, y en algunos libros está descrito que este puede llegar incluso a movilizar el lóbulo de la oreja, o sea, algo impresionante. En cuanto vamos a encontrar hepatomegalia, y esta tiene que ser necesariamente dolorosa porque es un proceso agudo. Tenemos la cápsula de Gleason que rodea al hígado, y esta tiene los receptores para el dolor, y esta cuando se dilata de forma rápida, evidentemente va a producir dolor. Si el proceso es más crónico, obviamente no va a producir dolor. Después tenemos el reflejo hepatoyugular. Nosotros realizamos presión sobre el hipocondrio derecho hacia adentro y hacia arriba, y al hacer esta maniobra nosotros visualizamos la vena yugular, y esto tiene que aumentar la ingurgitación yugular. Esto también es bastante propio. Y lo otro bastante común es el tercer ruido cardíaco, que nos habla de siempre sobrecarga de volumen, sobre aumento de la precarga, y por lo tanto siempre un paciente que fuera casi en cualquier contexto que encuentre un tercer ruido cardíaco, tiene que ser un paciente que yo tengo que buscar las causas, hospitalizarlo y verlo de manera aguda porque está pasando en contexto agudo. Además de esto tenemos edema de miembro, y esto es más inespecífico, evidentemente muchas patologías producen edemas. Y esto principalmente tiene que ver con insuficiencia cardíaca crónica. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica que finalmente tiene una insuficiencia cardíaca aguda, o sea, el edema de pulmón. Y otras causas también, o sea, otras manifestaciones que son la ortornea,
tanto en signo como síntomas, independiente si el paciente me refiere que cuando está recostado se agota más, a que yo le pida que al examinarlo lo recueste en la camilla y lo haga recostarse. Evidentemente el paciente se me va a poner a mí porque le cuesta respirar. Y la disnea es el síntoma más frecuente y hay que ver una diferencia con la capacidad funcional. Si evidentemente un paciente que tiene ciertas molestias para subir una escalera o algo y de la noche a la mañana me da que tiene dificultad, o sea que ya tiene disnea en reposo, evidentemente eso igual es bastante sugerente. Hay que saber además de esto que hay dos tipos de pacientes. El que paciente que ya tiene antecedentes de enfermedad crónica, y hablando obviamente de lo que son la patología metabólica, el síndrome metabólico, insuficiencia cardíaca crónica. Este paciente es el que va a tener toda la clínica florida, va a tener edema, va a tener crépito, va a tener todo lo que nosotros queramos. Pero por otro lado tenemos el paciente que no tiene el antecedente y aquí tenemos dos vertientes. Tenemos el paciente que no tiene nada, pero tiene una patología cardíaca y otro que no. El que tiene la patología cardíaca va a tener principalmente miocarditis, va a ser un paciente joven por si acaso, paciente joven con miocarditis, infarto y obviamente no va a tener historia de insuficiencia cardíaca, crónica obviamente. Y lo que más se van a ver en estos pacientes son los crépitos. Va a tener un cuadro que es más, no va a tener edema, va a tener poco derrame, tal vez va a tener un poquito de discurgitación yugular, tal vez no. Pero lo más importante es que va a encontrar crépito en este paciente. Y generalmente se producen en un cuadro más grave porque el paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica ya tiene un poco más de tiempo reajustando, digamos, su corazón en las curvas de Frank Starling. Que a este paciente le ocurre algo rápido y llega a insuficiencia cardíaca aguda. Por lo tanto, este cuadro es mucho más agresivo y finalmente tiene que ver con cuadros de miocarditis o infarto principalmente. Y la sobrecarga de volumen tiende a ser un poquito menor. Y esto básicamente tiene que ver con el nivel de instauración del cuadro. El paciente ya hemos hablado que es caliente y húmedo, es decir, que no tiene alteración de la perfusión, lo que hemos dicho todo este rato, y además tiene bajos niveles de lactato en el laboratorio. El lactato básicamente tiene que ver con la destrucción de celular, o sea que habla de que tiene menos, que es menos agresiva la patología versus al que es un paciente frío húmedo. Y hay que tener un poquito de atención con la hipertensión, porque ya hablamos que los pacientes que tienen hipoperfusión no necesitan llegar a la misma a 90 de presión para que tengan síntomas de hipoperfusión. Las pruebas diagnósticas tenemos la radiografía, y en este caso tiene dolor, puede tener dolor al pecho, tiene que pensar que este paciente puede tener un infarto, puede pensar que este paciente tiene diferencial con una neumonía, etcétera. Entonces puede tener un montón de cuadros, hay que pedirle una radiografía por los diferenciales. Y además en este caso también podemos saber que el EPA nos da algunos signos radiográficos. Y en este caso tenemos el infiltrado alveolo intersticial difuso bilateral, congestión pariliar, siendo poco distinguible en los márgenes de los vasos, cefalización de los vasos pulmonares, líneas de Kerley. Y esto se refiere principalmente a la visualización de los septos interlobares por encruzamiento de estos, y se observan en pacientes con EPA secundario falla cardíaca, evidentemente, y está descrito que si estas son trascientes o de aparición repentina, son un signo patognomónico de edema pulmonar intersticial. Por eso es bastante importante pedir la radiografía. Estos signos van apareciendo progresivamente a medida que aumenta la presión capilar pulmonar. Eso es bastante obvio. A medida que hay mayor presión capilar, más líquido se va a difundir. Y aquí tengo un cuadrito en donde vemos la presión capilar por milímetros de mercurio y la correlación con los signos radiológicos. Vemos que a 5 a 12 milímetros por mercurio no hay, esa es la radiografía normal. De 12 a 17 vemos cefalización de los vasos pulmonares. 17 a 20 vemos líneas de Kerley y sobre 25 vemos el edema pulmonar alveolar franco. Aquí, bueno, hablamos un poco sobre la catalización de la arteria pulmonar. De esto saber que de esta manera uno puede sacar el valor de los milímetros de mercurio que hay en el enclavamiento pulmonar. Si es mayor a 18, me habla que es cardiogénico. Si es menor a 18, puede ser no cardiogénico. Pero evidentemente siempre hay una cantidad de cuadros, en este caso un 20% de los que tienen mayor a 18 y finalmente tienen diestrés respiratorio. Así que evidentemente aquí la clínica va a mandar un poco más. Obviamente esta cateterización no se forma de forma rutinaria, sino que la mayoría de las veces la clínica me termina diciendo efectivamente es por su insuficiencia cardíaca crónica. Esto se hace realmente cuando yo no tengo idea de por qué está teniendo el cuadro que está teniendo realmente. Por ejemplo, si tiene una exacerbación de EPOC y tiene diestrés y tal vez también tiene insuficiencia cardíaca crónica, entonces yo no sé qué está pasando, ahí yo puedo llegar a estos métodos. Entonces eso es lo que hay que saber. Bueno, aquí existen más exámenes complementarios. Esto tiene que ver porque básicamente el paciente a veces solamente se descompensa de su patología crónica, pero otras veces tiene un IAM.
En este caso, necesito pedir un electrocardiograma, evidentemente, para descartar que ya exista una arritmia o exista o que se está infartando, un supranivel, infranivel, TPQ, ondas Q, etcétera. Las pruebas de laboratorio no son estrictamente necesarias, pero yo voy a dar cierto manejo del tratamiento y esto muchas veces tienen que ver con contraindicaciones con la CREA, con el potasio, que más adelante vamos a ver, por lo tanto hay que pedir igual exámenes de laboratorio. Los gases arteriales, bastante evidente para evidenciar la hipoxemia, además de que tengo el oxímetro de pulso que me puede evidenciar cuánto está saturando, pero igual es bastante importante pedirlo y son marcadores en la PaO2 menor de 50 es bastante, nos marca más o menos el pronóstico también del paciente y de las condiciones que él tiene. Pedimos hemograma y recuento leucocitario porque podrías tener una neumonía, básicamente porque son diferenciales, me deja buscar más causas. Perfil bioquímico, creatinina, electrolitos plasmáticos, porque son causas que pueden desencadenar viendo una falla renal y porque al final, cuando estos pacientes finalmente los hospitalizo, igual tengo que estar corrigiendo electrolitos, creatinina, etcétera. Puedo pedir BNP y pro-BNP para acercarnos más a la causa etiológica. En general, si están aumentados, pensamos que es cardiogénico, aunque se ha visto ahora último que en causa no cardiogénica igual pueden estar alterados. Así que hasta tiene una utilización bastante situacional. Pedimos concentraciones sanguíneas de digoxina si pensamos que hay intoxicación digitálica. Y un ecocardiograma. Y obviamente si vemos que el corazón tiene un tremendo corazón y que hay alteraciones sistólicas, tiene alteraciones, no sé, insuficiencia mitral, etcétera, esto obviamente me habla de que la patología es cardíaca. Bueno, aquí hablamos de los criterios de ingreso, esto lo voy a dejar aquí unos segundos para que ustedes lo puedan leer, pero yo me voy a ir un poco más abajo. Aquí la verdad es que he copiado bastante del tratamiento que da la guía mensal, especialmente de la insuficiencia cardíaca aguda. Pero yo lo voy a dejar para que ustedes lo lean, aunque les aseguro que lo que yo les voy a decir más abajo es un resumen bastante franco de todo lo que dice la guía, de lo poco que dice la guía. Y bueno, aquí hay un algoritmo que uno podría seguir, pero yo les voy a hacer un algoritmo que es un poquito mejor, que, o sea, dentro de lo que todo he recopilado, que los va a guiar un poquito más. Aunque yo les digo de antemano que la guía mensal, la verdad es que no me habla mucho más que alguna dosis, etcétera, pero eso igual lo tengo más abajo. Así que con esto no se complique. Si quieren, vayan. Entonces, aquí, en el resumen hermoso del tratamiento, tenemos que primero el paciente llega a la sala de emergencia, de urgencia, empieza con su molestia y dolor, viene la enfermera y lo evalúa y le pone color rojo, o sea que este paciente tenemos que es realmente de urgencia y emergencia el paciente que realmente tenemos que ver, y entra a la sala de emergencia y evidentemente yo lo tengo que ver en posición semisentada, porque el paciente con esta forma contribuimos a disminuir el retorno y así le bajamos un poquito la precarga. Y aquí el típico MOP, que es de todos los pacientes que estén en urgencia, M de monitor, y hay que, en este caso, lo importante entre todo el monitor, los signos vitales, ver cómo está la perfusión, la presión, la frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera. Y en este caso, en el paciente es importante por hacerle un electro de 12 derivaciones, ojalá. Evidentemente, todo depende de cómo esté hemodinámicamente. Pero eso hay que ir valorando poco a poco. El oxígeno siempre mayor al 90%, la guía que dice 92%, depende más o menos desde donde uno lo lea. De esto uno tiene que saber lo que uno podría, entre comillas, entrar con máscara, con naricera, pero lo que más se recomienda son máscaras con reservorio. Si el paciente no mejora ahí, hay que directamente entrar a ventilación no invasiva. Y si la ventilación no invasiva no me ayuda, o sea, el paciente sigue desaturando bajo 80, etcétera, finalmente lo tengo que intubar y llegar a ventilación mecánica. Eso es lo que hay que hacer. Esto es básicamente manejo sintomático. Y las venas, las dos típicas vías venosas grandes, calibre 16, 18 creo, no, ya, ya lo he olvidado, que son grandes, que son dos, que tienen que ser dos y principalmente tienen que ser anticubitales, nada en las manos, nada en los pies, principalmente en los antebrazos, anticubitales, y si no, la típica yugular central. El tratamiento tiene que ver con esto y más vasodilatadores y diuréticos. Y esto es lo que vamos a revisar ahora. Los vasodilatadores tenemos el dinitrato de isosorbide, que son 5 miligramos sublingual dependiendo de la tolerancia. Esto evidentemente nos va a atender esto es un vasodilatador, como su nombre lo dice, va a disminuir la precarga y también un poquito la poscarga. Por lo tanto, va a hacer que el corazón tenga la pega un poco más fácil, le llegue un poco menos de fluido y también tenga un poco más, digamos, de menos de resistencia al salir de salir la sangre.
También tenemos la nitroglicerina, que esta es, el dinitrato de isosorbide es sublingual, como ya lo había mencionado, y la nitroglicerina es endovenosa. Son de 50 miligramos la ampolla, y estos se mezclan con 245 ml de solución glicosilada al 5% en una bomba de infusión continua, y esta se inicia a 3 a 6 ml por hora, subiendo hasta obtener respuesta, o sea, hasta que el paciente empiece, yo vea clínicamente que mejore. Esto, bueno, lo veremos más adelante. Hay varias formas de hacer la solución, pero esta es la que yo encontré que era más fácil de recordar. Y hay que tener el cuidado que los vasodilatadores, como ya deben de saber, disminuyen la presión del paciente y podrían llegarlo a hipotensar. Y si se hipotensa pasa a un perfil C, y ya dijimos que todos los otros perfiles tienen bastante mayor mortalidad, así que tened cuidado. Así que cuando estemos dando nitroglicerina endovenosa hay que irla subiendo gradualmente, de poco a poco, no le puedo dar mucha dosis al comienzo, así hay que tener un poquito de cuidado. Y por otro lado le damos el diurético, que va a ser un diurético de asa, principalmente furosemida, que le vamos a dar 1 miligramo por kilo por bolo, y aquí le puedo dar hasta 2 a 3 bolos. Hay que tener cuidado de que ir descontando los edemas, así que pensar cuánto pesa el paciente, etcétera. No vaya a ser que tenga 3 o 4 kilos de edema o esté directamente en la nasarca. Saber que las ampollas son de 20 miligramos y que esto se repite según evolución hasta 3 veces. Entonces yo le doy el 1 miligramo por kilo en bolo, y después espero una hora, etcétera, y le puedo dar otra dosis, y en este caso esta segunda dosis tiene que ser la mitad de la dosis inicial, o sea, 0,5 miligramos por kilo. Y también se puede subir hidrocloro de ácido y espirolactona. De la espirolactona hay que saber que es de lo mejor para la insuficiencia cardíaca aguda, pero tarda 24 horas en funcionar, por lo que en urgencias como tal, no. A ver, y además de esto hay que saber que en el caso, resumiendo, en el manejo anterior, inicial, o sea que el manejo inicial va a ser el MOP, monitoreo, el presión, temperatura, frecuencia respiratoria, etcétera. El electro, porque se puede estar infartando, o puede tener una arritmia, etcétera. Obviamente, si el paciente se está infartando, tiene una arritmia, el manejo, obviamente tengo que meterle todo lo que sea un síndrome coronario o lo que es manejo de arritmia, pues tengo que evidentemente atacar eso, y eso es más, digamos, más de emergencia, no es estrictamente edema pulmonar agudo, aunque pudiese tenerlo en todas estas causas. Pero eso evidentemente uno lo va viendo más adelante. El oxígeno está saturado sobre 90 a 92, ya mascarilla con reservorio, ventilación no invasiva, y si no hay que intubarlo, y ventilación mecánica. Y las dos vías venosas periféricas grandes anticubitales. Por cierto, una de las vías les voy a pasar, evidentemente, el dinitrato de sonorvide, es el disculpen, el vasodilatador, y por otro lado le puedo estar pasando el diurético. Entonces le doy el dinitrato de sonorvide 5 miligramos sublingual, y le pido a otro enfermero que le esté pasando nitroglicerina, que son 50 miligramos diluido en 245 ml de solución glicosilada al 5%, 3 a 6 ml por hora, y evaluación según clínicas. Si el paciente va mejorando, me puedo ir deteniendo, etcétera. Y le voy, evidentemente, si el paciente está estable, ahí voy reconsiderando qué voy haciendo. Después hay que darle la furosemida, que es 1 miligramo por kilo en bolo, hasta 3 veces, y las dosis siguientes tienen que ser la mitad de la dosis inicial. Ese es el manejo, el primer manejo. O sea, la verdad es que es bastante cortito, y yo con esto podría tenerlo bastante manejado. Ahora hay que ver cómo evoluciona el paciente. Si el paciente mejora, van a pasar dos cosas. Si el paciente tiene un cuadro leve, puede irse de alta. Es decir, este paciente que realmente tenía un edema de pulmón, pero realmente tenía poquitos campos pulmonares, o sea, tenía un 20% de los campos pulmonares, un edema casi basal, de un paciente que de repente tenía una insuficiencia cardíaca crónica que se descompensó y tuvo este cuadro, y en ese paciente yo podría llegar a empezar a dar en la alta. O sea, no va a ser la gran mayoría de los pacientes. Pero si el paciente yo lo, lo descongestiono y veo que después no tiene crepito, no tiene molestia, está súper bien, ya no tiene disnea, estamos súper. Y después está el otro paciente que tenía un franco edema del pulmón, o sea, 50% de los campos pulmonares bilaterales, 2/3, con mucho edema, con mucha patología crónica, que va a ser el 80-90% de los pacientes. Todos estos pacientes se van a hospitalizar. Y obviamente hay que monitorizarlo para ver cómo va la evolución, y ver también, encontrar la causa subyacente, a ver si era una insuficiencia cardíaca crónica, se estaba infartando, qué está pasando, saber si hay una arritmia, si hay otra causa, etc. Entonces, en estos pacientes que se hospitalizan, después de que salgan, hay que hacerle ver cómo está el tratamiento crónico, ver los controles de creatinina. O sea, el paciente que está hospitalizado, que tengo que
verle no vaya a ser que tenga el potasio alto, etcétera. Y ya cuando el paciente esté todo listo, yo veo el manejo crónico. Le falta beta bloqueo, le falta IECA, y ir valorando ahí para mantener a raya la insuficiencia cardíaca crónica. Ya. Y por otro lado tenemos el paciente que ya, recuerden que, bueno, voy a hacer un repaso, que el paciente lo tratamos con lo que ya vimos, el MOB, el dinitrato de sorsorbide, nitroglicerina, furosamida. Entonces tenemos el paciente que llegó con un EPA que era muy leve, ese se va para la casa, y el otro paciente que llega con un EPA que ya un EPA franco, 50, 2/3 del pulmón, ese se hospitaliza, que va a ser casi todos los pacientes. Y también puede ser que yo le dé todo el manejo que le acabo de dar y el paciente no mejore directamente. En los casos dos anteriores, el paciente mejoraba. En este caso, yo debo que aumentar la furosemida, que son las dos o tres veces que ya habíamos mencionado. O incluso adicionar otro diurético, que, en el fondo, que la mayoría de las veces se utiliza hidroclorotiazida, 25-50 miligramos por día, vía oral. La espirolactona, ya la acabo de mencionar, que hay que esperar 24 horas para su efecto. Si este paciente se mejora, es lo mismo que el paciente que tenía un edema franco. O sea, se hospitaliza y se hace el control. Y vemos cómo está el electrolito, cómo está el potasio, cómo está la creatinina, ir valorando, buscando las causas, etc. Si el paciente ya le di 3 veces furosemida y le puse hidrocloro y tampoco mejora, ya aquí tengo que este paciente es más bien casi refractario al tratamiento y tengo que buscar otro, olvidé la palabra, un segundo. Otros vasodilatadores, disculpen. Vasodilatadores. Y en esto hay que saber que podemos dar hidralacina junto con dinitrato de isosorbide. También podemos ocupar IECA. En caso de los IECA hay que tener cuidado con el potasio y la CREA y nitroprusiato, que este es mejor versus la nitro porque igual me disminuye mucho más la poscarga. Esto saberlo de manera general, obviamente este paciente ya está bastante más complicado. La gran mayoría de los pacientes van a solucionarse antes, o sea, le doy el dinitrato, disosorbide, la furosemida, se va a mejorar, le empiezo a dar oxígeno, se va a mejorar, etcétera. La mayor cantidad de los pacientes se queda hasta la fase anterior. Entonces son los pacientes que ya terminan evolucionando. Y de todo esto hay que tener una consideración que podría tener la mala suerte de nuestro paciente de tener un infarto y que este infarto sea de ventrículo derecho, por lo tanto bueno, además, ¿cómo sé que es de ventrículo derecho? Porque yo le hice un electro y vi que tenía alteraciones del supra e infra desnivel de ABF de 2 y de 3, que es la cara inferior. Y cuando tiene infarto de cara inferior, casi seguro que tiene infarto de ventrículo derecho también. Es por eso que este paciente que tiene infarto de ventrículo derecho, lo peor que ya tiene, como ya habrán revisado el tema anterior, tiene problemas de la precarga. Entonces, si yo además le disminuyo la precarga, este paciente se me va a complicar, si no, a morir. Por lo tanto, en los pacientes que tienen infarto de ventrículo derecho, yo no le doy. Olvidé el vasodilatador, la había olvidado de vuelta. Y finalmente, si este paciente no mejora otra vez, utilizamos los inotrópicos. La verdad es que los inotrópicos no se ocupan casi nunca porque tienen una cantidad de efectos colaterales que son casi algunos salvan al paciente para aumentarle la mortalidad un poco más. Así que hay que ir viendo. Otras consideraciones, muchas personas utilizan morfina 3 miligramos endovenoso. Este también es un vasodilatador. Se da especialmente en los pacientes que ya tienen mucho dolor, porque evidentemente la morfina se utiliza para disminuir el dolor, pero también un paciente que está muy ansioso, etcétera, yo le podría dar morfina y además esto me contribuiría fisiológicamente a disminuirle la precarga. Así que también se puede ocupar. Además, hay que saber que no hay que suspender las drogas de uso habitual. O sea, llega el paciente, tiene insuficiencia cardíaca aguda, veo los parámetros, le doy todo el manejo, el MOB, la furosemida, el diurético, el vasodilatador, y al otro día lo tengo que hospitalizar porque ya dije que casi todos estos pacientes se hospitalizan. Ya dijimos que era un promedio de 7 días. Entonces yo cuando veo, tengo que hacer la ficha para poner qué medicamentos le mantengo, cuál le quito. Tanto el beta bloqueo como los YECA siempre se mantienen en los pacientes a modo de general en un paciente que tenga un edema agudo de pulmón, porque además se ha comprobado que estas disminuyen la mortalidad, o sea que el paciente, si yo le dejo este tratamiento, va a vivir más. O sea que es bastante importante mantener este tratamiento si es que el paciente lo tenía previamente. Por otro lado, si el paciente no tenía beta bloqueo, yo no le dejo beta bloqueadores, y lo mismo con el YECA. No le agrego estos fármacos, solamente se los mantengo si el paciente ya los utilizaba, y obviamente todo esto en un contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Además de todo esto, tengo que saber que el beta bloqueo existe solamente unas par de veces cuando yo tengo que retirarlo, que es cuando hay bloqueo auriculoventricular Morbus DOTS o de tercer grado, taquicardia sintomática y shock cardiogénico, que obviamente son
Cuadros muy sintomáticos que tienen que ver básicamente con la mortalidad. En esos cuadros yo espero a que pasen, si los resuelvo, le chanto yo otra vez el beta bloqueo. Y en el IECA, en la clásica que si tiene CREA mayor de 3 o potasio mayor a 5,5, no le puedo dar IECA, pero sí le podría dar hidralacina y dinitrato isosorbide, que también son vasodilatadores. Y obviamente aquí en la sección más bonita del canal, que para que el paciente no se muera, recordar el manejo, que es lo que ya hemos revisado. El MOP, monitoreo, oxígeno, venas. Monitoreo, ya hemos dicho, signos vitales, temperatura. Obviamente igual uno tiene que reconocer al paciente, buscar los crépitos, buscar la clínica, pero ya en la clínica ya hemos hablado que un paciente que tiene patología crónica, que me llega con crépitos, no tiene fiebre, tiene una temperatura normal de sus extremidades, etcétera. Le hago el monitoreo, le hago el electro porque se puede estar infartando, puede tener una arritmia también, le doy oxígeno, mascarilla con reservorio, ventilación mecánica no invasiva, y si no funciona con todo eso, lo tengo que intubar. Las venas, dos, ya parece hasta el cansancio, dos vías grandes, periféricas, anticubitales, sino yugulares. Evidentemente llega el paciente y le digo al enfermero, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto otro. Le digo otra enfermedad, dele de nitrato y isosorbide 5 miligramos sublingual. Después le pido otro y por una vía le da nitroglicerina 50 miligramos diluido en 245 ml en solución glicosilada al 5%, 3 a 6 ml por hora y aumentando según evolución. Y furosemida por la otra vía, 1 miligramo por kilo en bolo hasta 3 veces las dosis siguientes, la mitad de la dosis inicial. Y ese edema agudo del pulmón, la verdad es que no es tan difícil y la verdad es que he sido majadero hasta el cansancio porque la verdad es que no hay que hacer muchas cosas al respecto. La mayor cantidad de los pacientes van a tener enfermedad cardíaca y van a ser pacientes mayores. Así que espero que les haya gustado mi presentación. No ha quedado tan larga como la de síndrome coronario agudo. Y yo me voy pagado feliz. Así que nos vemos hasta la próxima.